Son las 4 de la madrugada en la Sierra de Guadarrama. La temperatura está a 0 grados y tú llevas 72 horas sin dormir de forma continua. Tu compañero acaba de derrumbarse en el barro a 200 metros de la meta, y el instructor que tienes delante no corre a ayudarlo, no dice nada. Solo te mira durante varios segundos que se sienten como minutos. Y en ese momento entiendes, con una claridad que no habías tenido nunca antes en tu vida, que nadie va a ayudarte, que nadie va a decirte qué tienes que hacer, y que o llegas solo o directamente no llegas. Esto no es una película ni una serie de Netflix ni un documental editado para que parezca más dramático de lo que es. Esto es el proceso de selección real de las Fuerzas Especiales del Ejército de España. Y si en este momento crees que lo más difícil de esta carrera es pasar la selección, entonces todavía no sabes absolutamente nada de lo que te espera. Hoy vas a vivir cada uno de los niveles de esta profesión desde dentro. Desde el primer día en que llegas a una base militar sin saber lo que has firmado, hasta el momento en que eres tú quien decide qué hombres tienen lo que hace falta y qué hombres no. Quédate hasta el final, porque esto va a cambiar la forma en que ves a las personas que protegen este país cada noche mientras el resto duerme. Tienes 19 años y acabas de firmar un contrato que en ese momento no comprendes del todo, aunque estás convencido de que sí. El autobús te deja en la puerta de la base militar un lunes por la mañana y lo primero que notas es que no hay nadie que te dé la bienvenida, ningún cartel, ninguna sonrisa, solo un sargento con cara de piedra que señala una línea pintada en el suelo y te dice con una voz que no admite debate: al otro lado de esa línea eres mío. Cruzas. Las primeras 48 horas son un caos calculado con mucha precisión, porque te gritan para ver cómo reaccionas cuando te gritan. Te quitan el teléfono móvil para cortar tu conexión con todo lo que conocías antes de llegar aquí. Te asignan un número que sustituye a tu nombre. Y de repente eres consciente de que tu identidad anterior ha dejado de existir dentro de estos muros. A las 6 de la mañana hay formación sin un segundo de margen. Y el soldado que llega tarde friega los baños de toda la compañía durante una semana. Así que nadie llega tarde 2 veces. El entrenamiento físico básico parece imposible en los primeros días. 10 kilómetros con mochila de 15 kilos. Sentadillas hasta que las piernas dejan de responder a las órdenes que tu cerebro les envía. Flexiones hasta que los brazos se sienten como gelatina y ya no sabes si el siguiente movimiento va a salir o no. Pero lo peor de todo no es el dolor físico, que es intenso y constante y no desaparece entre sesiones, sino algo mucho más difícil de gestionar: el silencio mental que viene con la pérdida total de autonomía. Por primera vez en tu vida no decides absolutamente nada por ti mismo. Ni qué comes, ni cuándo duermes, ni cómo te vistes, ni a dónde vas. Y todo lo que antes considerabas decisiones pequeñas y obvias ahora está controlado por alguien que no eres tú. Algunos lo llaman disciplina y tienen razón, pero desde dentro tú lo llamas supervivencia y también tienes razón. 3 semanas después de haber cruzado esa línea ya no eres la misma persona que la cruzó. Tu cuerpo ha cambiado de formas que son visibles, pero sobre todo tu cabeza ha procesado algo que no tiene nombre todavía, que el límite que creías tener, el que sentías como un muro sólido cada vez que el cuerpo pedía parar, no era el límite real sino únicamente el límite que conocías, y que más allá de ese muro había otro mundo al que ahora tienes acceso. Cuando pasas la instrucción básica y te dan el uniforme de combate y te miras en el espejo por primera vez con el puesto, sientes algo que no sabes exactamente cómo llamar, algo que está entre el orgullo y el miedo, y que se parecería más al segundo si supieras lo que viene después. Llevas un año en el ejército cuando decides solicitar el ingreso en la unidad de operaciones especiales, y tu sargento te mira durante un segundo largo con una expresión que podría ser incredulidad o podría ser lástima. Y luego dice: ¿tú? ¿Fuerzas especiales? No dice nada más y no hace falta, porque la pregunta ya contiene la respuesta que él espera. El proceso de selección dura 3 semanas y 80 candidatos entran el primer día, pero menos de 15 van a llegar hasta el final. Y esto no es una estadística que te cuenten al principio para motivarte, sino una realidad que vas viendo desarrollarse delante de tus ojos cada vez que alguien coge su mochila y sale por la puerta sin mirar atrás. Una de las primeras cosas que aprendes es que no te van a decir cuándo empieza cada prueba, ni cuánto dura, ni si lo estás haciendo bien o mal, porque esa incertidumbre sostenida durante semanas es parte del diseño del proceso y tiene un objetivo muy concreto: ver qué haces con la ansiedad cuando no tienes información. El primer día hay pruebas físicas que incluyen una carrera de 3 kilómetros con obstáculos en menos de 12 minutos, natación con equipo completo de combate, y un circuito de combate cuerpo a cuerpo que termina con las rodillas en carne viva y los hombros tan agarrotados, que subir el brazo para alcanzar algo en un estante alto se convierte en un problema real.
El día 3 llega la privación de sueño, que es la prueba que más personas rompe porque el cuerpo sabe cómo soportar el dolor pero no sabe tan bien cómo soportar la disolución gradual de la capacidad de pensar. Te despiertan cada 45 minutos durante 36 horas y cada vez que abres los ojos tienes que ejecutar una tarea diferente, desmontar y montar el fusil en la oscuridad completa, leer un mapa con una linterna del tamaño de un dedo, resolver un problema matemático. Mientras alguien te grita al oído con una intensidad que parece personal aunque no lo es. Tu cerebro empieza a fallar de maneras que no esperabas, ves cosas que no están, escuchas pasos donde no hay nadie. Tienes pensamientos que no terminan y conversaciones que empiezas pero no recuerdas haber empezado. Y es precisamente en esos momentos cuando los instructores te observan con más atención que en ningún otro momento del proceso, porque el cansancio extremo y sostenido es la única herramienta que revela con total precisión quién eres de verdad, cuando el rendimiento social ya no es posible. El día 7 hay una marcha nocturna de 40 kilómetros con mochila de 25 kilos en la que vas completamente solo, sin GPS, con un mapa topográfico y una brújula. Y cuando llegas al primer punto de control a las 3 de la mañana con las ampollas reventadas y los cuádriceps en llamas, el instructor te mira durante 10 segundos sin decir nada y luego señala un punto en el mapa y dice: siguiente control, aquí. 15 kilómetros más. Hay hombres que lloran en los márgenes del camino y no les importa que los vean. Hay hombres que se sientan en el suelo y simplemente no se vuelven a levantar porque el cuerpo ha tomado una decisión que la mente ya no puede revocar. Y hay un chico en tu grupo que tenía el mejor tiempo en todas las pruebas físicas de la primera semana y que abandona en el día 9 sin que nadie entienda completamente por qué, incluido él mismo. El día 14 hay una entrevista psicológica en la que las preguntas no tienen respuesta correcta ni incorrecta, sino solo respuestas honestas y respuestas construidas. Y los psicólogos militares que llevan años haciendo esto saben exactamente cuál es cuál. Te preguntan qué harías si tu compañero comete un error que cuesta vidas en una misión real. Te preguntan cuál es la peor decisión que has tomado en tu vida y qué aprendiste de ella. Te preguntan si tuvieras que elegir entre completarla misión y rescatar a un compañero herido, ¿qué elegirías y por qué? El día 21 es la última noche, aunque no te lo dicen porque llevan 3 días sin decirte cuándo termina nada y eso también es parte de la prueba. Cuando amanece, un oficial sale delante de los 12 que quedáis de los 80 que empezasteis, y dice: los que escuchen su nombre, den un paso al frente. Escuchas el tuyo. No gritas ni saltas ni abrazas a nadie. Te quedas quieto durante un segundo completo, respiras despacio. Y piensas en el sargento que te preguntó si de verdad creías que podías llegar hasta aquí. Has pasado. Pasar la selección no significa que seas operador de fuerzas especiales. Significa únicamente que tienes lo necesario para empezar a aprender a serlo, que es una distinción importante y que los instructores se encargan de recordarte con regularidad durante los 2 años que dura el curso de capacitación. El primer mes es de tiro de precisión, y no el tiro básico que conocías del servicio anterior donde acertar a 200 metros se consideraba un buen resultado, sino tiro real en condiciones reales. 600 metros con viento cruzado que tienes que calcular con una tabla balística y tu propio criterio. Tiro en movimiento desde plataformas inestables. Tiro desde helicóptero con las puertas abiertas y la turbulencia cambiando el punto de impacto de forma impredecible. Tiro con visión nocturna. En oscuridad completa donde el mundo se reduce a una pantalla verde con detalles que tienes que aprender a interpretar de una forma diferente a cómo interpretas la luz natural. Tu instructor lleva 20 años haciendo esto y no sonríe cuando aciertas. Solo asiente ligeramente con la cabeza durante medio segundo. Y con el tiempo aprendes que ese asentimiento es suficiente porque viene de alguien que ha visto todo lo que existe en este trabajo y no asiente ante nada que no lo merezca. El tercer mes llegas al halo, que son las siglas de Altitude Low Opening, salto en caída libre desde gran altitud con apertura de paracaídas a baja altitud. Y la primera vez que te asomas a la puerta del avión a 8000 metros de altura con la temperatura a menos 40 grados y el viento rugiendo a tu alrededor y el suelo tan lejos abajo que parece un mapa y no la tierra real. Entiendes que el miedo que sientes es completamente racional y que nadie debería juzgarte por sentirlo. Caes durante 90 segundos en caída libre a 200 km por hora y el viento te golpea con la fuerza de una pared de cemento que se mueve, y abres el paracaídas a 600 metros del suelo y tienes exactamente el tiempo justo para orientarte y aterrizar en un punto marcado con un radio de error de 50 metros que al principio parece imposible y, después de semanas de práctica, se convierte en algo que tu cuerpo hace de forma casi automática. Lo que no se vuelve automático es el miedo.
pero aprendes a trabajar con él en lugar de contra él. ¿Qué es la diferencia entre un operador y alguien que simplemente ha saltado muchas veces? El sexto mes es combate en entornos urbanos. Y el escenario de entrenamiento es una aldea abandonada en algún lugar de Castilla cuyos edificios vacíos simulan una ciudad hostil con todas sus variables, entradas múltiples, ángulos muertos, civiles que pueden o no ser amenazas, información incompleta sobre qué hay dentro antes de que entres. Entras por el tejado. Despejas habitación por habitación con tu compañero en una coreografía que tiene que ser precisa porque el margen de error en un espacio cerrado con una amenaza activa no existe. Y cuando dudas un solo segundo el instructor para el ejercicio y dice solo una palabra, repite. Lo repites 20 veces hasta que no hay duda posible en ningún músculo de tu cuerpo. El noveno mes llega la prueba que más gente recuerda durante el resto de su carrera. Supervivencia en el monte y resistencia al interrogatorio. Te sueltan en la sierra con ropa de verano en noviembre, sin comida, sin agua, sin ningún equipo más allá de lo que llevas puesto. Y tienes 3 días para llegar a un punto de extracción que está marcado en un mapa que tienes que memorizar antes de que te lo retiren, mientras equipos de captura rastrean el territorio intentando encontrarte. Si te capturan empieza el interrogatorio, y durante el interrogatorio puedes revelar tu nombre, tu rango y tu número de servicio, y absolutamente nada más. No hay violencia física, hay algo más difícil de resistir. Privación sensorial con ruido blanco constante a un volumen que no te deja pensar. Cambios bruscos de temperatura entre habitaciones heladas y habitaciones sofocantes. Luces cegadoras que se encienden sin previo aviso cuando llevas horas en oscuridad total. Y preguntas que suenan completamente inocentes y que son trampas diseñadas para que confirmes información operacional sin darte cuenta de que lo estás haciendo. Cuando termina, el instructor te pregunta qué has aprendido y tú dices que el cuerpo aguanta mucho más de lo que uno cree. Y él niega con la cabeza y dice, lo que has aprendido es que la mente se rinde siempre antes que el cuerpo. Sin excepción, y ahora sabes cómo evitar que eso ocurra. En el mes 18 llegas a tu primera operación real, y no te dicen a dónde vas hasta el último momento posible, solo te dicen qué llevar y qué rol tienes en el equipo. Y el resto lo descubres en el avión mientras vuelas sobre el Mediterráneo y el sol se pone por la ventanilla de la derecha. Sales de España a medianoche y cuando aterrizas el paisaje es desértico y el calor es diferente al que conoces. De aquí, más seco, más total, y el peligro también es diferente al de los ejercicios, más real, más silencioso. La operación dura 4 días. Vuelves. Tu familia no sabe a dónde has ido ni qué has hecho, y cuando tu pareja te pregunta dices fuera, y ella ha aprendido ya, en estos meses, que esa es la única respuesta que va a recibir y que tiene que decidir si puede vivir con eso. Ya no eres un aspirante ni un hombre en formación, eres operador de la UEI, la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, o del GOE, el Grupo de Operaciones Especiales del Ejército. Dependiendo del camino exacto que hayas tomado para llegar hasta aquí. Y tienes 26 años y tu cuerpo está en el mejor momento físico de tu vida y tu mente también. Y el sistema lo sabe perfectamente, que es precisamente la razón por la que las misiones que te asignan son más exigentes que cualquier cosa que hayas hecho en la fase de formación. Una noche de martes, sin ningún aviso previo, recibes una llamada que te dice que te actives en 2 horas. Y en 2 horas estás en la sala de briefing con otros 5 hombres mirando mapas de una localización en el norte de África y escuchando a un oficial describir a una persona con conexiones documentadas a una red de financiación terrorista y el objetivo concreto que tienes esta noche, extracción limpia. Sin disparos si es posible, sin bajas propias en cualquier caso. El briefing dura 40 minutos y cubre los mapas satelitales de la zona, las fotografías del edificio tomadas desde distintos ángulos en distintos momentos del día, las rutas de entrada y salida con sus alternativas respectivas, el punto de extracción y los tiempos de ventana. Y el protocolo completo para cuando algo salga mal, porque siempre hay un protocolo para cuando algo sale mal y memorizar ese protocolo es tan importante como memorizar el plan principal. Llegas al objetivo a las 2 de la mañana local y todo está en silencio de la manera específica en que están en silencio las noches en ese tipo de lugares, que es diferente al silencio de los polígonos de entrenamiento en Castilla. Entras por el tejado. Tu compañero de punto cubre la escalera mientras tú entras en la habitación donde el objetivo está durmiendo. Y lo despiertas con una presencia que no deja espacio para la duda. Y su cara pasa en menos de un segundo del sueño al terror y luego a algo que es casi resignación, y no grita. Y los que no gritan en ese momento son los que llevan entrenamiento y por eso son los que tienes que vigilar con más atención. En 30 segundos estáis fuera del edificio, en 4 minutos estáis en el punto de extracción.
El helicóptero lleva 2 minutos esperando y en 20 minutos más estáis sobre el Mediterráneo con el objetivo inmovilizado y la misión completada. Sin disparos. Sin bajas. En el avión de vuelta nadie habla. No porque haya tensión, sino porque la concentración está bajando de la misma forma en que baja después de un esfuerzo físico extremo, despacio y con peso. Y cierras los ojos y por un momento parece que todo lo que acaba de ocurrir pertenece a otra persona. Pero no todas las noches son así. Hay noches en que la inteligencia previa falla y el objetivo no está donde los mapas decían que estaría y tienes que tomar decisiones con información incompleta y presión temporal y vidas en el fiel de la balanza. Hay noches en que el plan B tampoco funciona y la improvisación no es una opción sino la única realidad disponible. Y hay una noche, en algún momento de estos primeros años de operador, en que pierdes a alguien del equipo. Y no puedo decirte cómo porque los detalles pertenecen a esa persona y a su familia. Pero sí puedo decirte que el peso que eso deja no es exactamente culpa aunque se le parece. Y no es exactamente tristeza aunque también se le parece. Y que es algo para lo que no existe todavía un nombre preciso en ningún idioma que conozcas. Y que lo llevas contigo a partir de ese momento en todos los sitios a los que vas. Llevas 5 años como operador y has participado en misiones en 3 continentes distintos cuando el sistema te pide que tomes una decisión sobre tu futuro dentro de las fuerzas especiales. Y la pregunta no es si quieres seguir sino en qué quieres convertirte. En qué área específica quieres ser no el mejor de tu unidad sino el mejor de España, quizás de toda Europa. Las especializaciones disponibles son cada una de ellas un mundo completo. Hay quien elige la especialidad de francotirador. Y el curso dura 6 meses en los que aprendes a leer el viento a 800 metros mediante observación de la vegetación y de la superficie del agua y de marcadores visuales que antes no veías. Aprendes a calcular la curvatura de la Tierra en disparos de más de 1 kilómetro porque a esa distancia la bala describe una trayectoria que el ojo humano no es capaz de predecir de forma intuitiva. Y aprendes a permanecer completamente inmóvil durante 8 horas en una posición de tiro en terreno abierto sin moverte, sin hacer ruido, sin toser, sin rascarte, sin respirar más alto de lo que la situación táctica permite, con el sol moviéndose sobre ti y los insectos en tu cara y el suelo hundiéndose bajo tu peso. Hay un ejercicio en el curso en que te cubren de tierra y ramas hasta que no eres visible a 3 metros de distancia. Y un equipo de búsqueda con instrucción específica pasa a 2 metros de ti y si te detectan el ejercicio termina con suspenso y tienes que repetirlo desde el principio. Hay quien elige explosivos y demolición. Y aprende a construir artefactos con materiales que encontrarías en cualquier ferretería y también a desactivar los que otros han construido, y trabaja con las mismas manos para crear y para destruir. Y el margen de error en esta especialidad es literalmente cero porque el medio punto de diferencia entre bien hecho y mal hecho no lo registra ninguna nota, lo registra el hospital. Hay quien elige Combat Diver, el buzo de combate, que entra al objetivo desde el mar de noche con 30 kilos de equipo nadando bajo el casco de un barco en aguas completamente negras a una temperatura que en invierno roza los 10 grados, colocando cargas en posiciones que nadie verá hasta que sea demasiado tarde para importar. Tú eliges la especialidad de francotirador. Y no lo haces por el prestigio que tiene dentro de la comunidad sino porque en tu primera misión operacional real, hubo un momento crítico en que necesitabais un tirador en posición elevada y no lo teníais. Y la situación se resolvió de otra manera pero durante los segundos en que no se había resuelto todavía. Estuviste pensando en ese hueco en el equipo, y no lo has olvidado desde entonces. El primer día del curso, el instructor os reúne a los 12 candidatos y dice algo que ninguno de vosotros espera escuchar. Un francotirador no es un asesino. Es una decisión tomada con información perfecta para salvar más vidas de las que cuesta. Tardas meses en comprender completamente qué significa eso. Y cuando lo comprendes ya eres una persona diferente a la que entró en esa sala. Tu primer disparo en una situación operacional real llega 18 meses después de terminar el curso. En una situación de rehén donde el sujeto tiene un cuchillo en posición activa contra un civil y ha dejado claro que no tiene intención de soltar a esa persona y no tiene intención de rendirse. Tienes 3 segundos desde que el jefe de equipo da autorización. La ventana de tiro es de 12 centímetros. La distancia es de 340 metros. El viento sopla a 18 km por hora del noroeste, lo que significa una deriva lateral de aproximadamente 8 centímetros a esa distancia que tienes que compensar intuitivamente porque ya no hay tiempo para calcular. Respiras. Calculas. El tiempo hace algo extraño que no puedes describir con precisión.
como si la velocidad a la que el mundo se mueve cambiara de escala durante esos 3 segundos. Disparas. El objetivo cae. El rehén está a salvo y camina hacia el perímetro donde su familia lo está esperando. Tu SPAT no dice nada durante 10 segundos completos y luego, en voz muy baja, dice, buen tiro. No celebras. Tu cuerpo no te deja celebrar. Hay algo en el peso específico de lo que acaba de ocurrir que no es compatible con la celebración. Y lo único en lo que puedes pensar en los minutos siguientes es en ese civil que camina hacia los suyos. Y en que ese es el único sentido que tiene todo lo que aprendiste. 10 años de servicio activo, 3 misiones internacionales con resultados documentados. Y el mando te llama a su despacho y te dice que a partir de ahora eres jefe de equipo. Y con ese cambio de título te quitan el fusil de las manos y te dan una tableta táctica y un mapa y 8 hombres, cuyas vidas dependen directamente de las decisiones que tomes tú. La primera vez que diriges una operación real, el miedo que sientes es completamente diferente a cualquier miedo que hayas experimentado antes en esta profesión. Porque antes tenías miedo por ti mismo y ahora tienes miedo por ellos. Y esa diferencia de perspectiva cambia la naturaleza del miedo de una forma que nadie te puede explicar de antemano y que solo entiendes cuando ya estás dentro. Los 8 hombres de tu equipo tienen entre 5 y 12 años de servicio en fuerzas especiales. 2 de ellos tienen más experiencia operacional que tú en terrenos específicos. Y uno de ellos fue tu instructor en el curso de tiro de precisión hace 7 años y ahora responde a tus órdenes. Lo que crea una dinámica que las primeras semanas nadie menciona directamente pero que todos sienten. El respeto dentro de las fuerzas especiales no se compra con el rango ni se da automáticamente con él. Nombramiento. Se gana en el campo y en las decisiones que tomas cuando la información es incompleta y el tiempo es escaso y las consecuencias son permanentes. La primera operación importante llega 3 meses después de tu nombramiento. Misión de reconocimiento en profundidad en zona conflictiva sin apoyo aéreo disponible. Y si algo sale mal, la ayuda más cercana está a 12 horas, que en según qué situaciones es una eternidad. Das el briefing con 8 pares de ojos mirándote desde el otro lado de la mesa. Y algunos de esos ojos están evaluando el plan y otros están evaluando a la persona que lo explica. Y tú lo sabes y ellos saben que tú lo sabes. La operación dura 4 días y en el segundo día la inteligencia previa falla de la manera más incómoda posible. El punto de observación que debería estar desocupado según los informes tiene actividad humana. Y tienes 30 segundos para decidir si abortáis la misión y volvéis a la base o si adaptáis la ruta de aproximación con los recursos y la información que tenéis en ese momento. Adaptas. Cambias la ruta, pierdes 2 horas, llegas al objetivo con retraso pero llegáis. Y la misión se completa sin incidentes. Cuando volvéis, uno de los veteranos del equipo te pone la mano en el hombro durante un segundo antes de meterse en el vestuario. Y no dice nada, pero ese segundo de contacto vale más que cualquier evaluación formal que puedas recibir. Hay una cosa que nadie te explica antes de ser jefe de equipo y que descubres solo con el tiempo. Que el trabajo más importante que tienes no ocurre durante la misión sino antes y después. Y que vigilar el estado mental y emocional de las personas a tu cargo es una responsabilidad tan real como cualquier decisión táctica que tomes en el campo. Uno de tus hombres empieza a cambiar de formas pequeñas que solo se ven si miras con atención, no duerme bien. Bebe un poco más de lo que bebía antes. Sus tiempos en el entrenamiento de tiro bajan 2 décimas semana tras semana durante un mes. No lo cuenta a nadie. Tú lo ves. Lo llamas a tu despacho, cierras la puerta, y le preguntas cómo está. Y él dice que bien con la misma voz plana con la que todos decimos que estamos bien cuando no lo estamos. Y tú le dices que no te mienta. Lo que sale de esa conversación pertenece a él y no tengo derecho a contarlo aquí. Pero puedo decirte que consiguéis que reciba el apoyo que necesita. Que 6 meses después está de vuelta en el equipo. Y que en la siguiente misión te cubre la espalda con una precisión y una presencia que no tiene ningún otro miembro del equipo. Nada de esto sale en ningún informe oficial. Pero es la parte del trabajo que más importa. 15 años de servicio activo, 3 misiones internacionales. 2 condecoraciones y una cicatriz en el antebrazo derecho de la que nunca das detalles en las cenas de Navidad. Y el mando te propone convertirte en instructor del programa de selección y formación de fuerzas especiales. No quieres aceptar, y no lo ocultas, los instructores no salen al campo, no operan. Se quedan en la base formando a los que sí lo harán. Y llevas 15 años construyendo una identidad basada en la acción directa y la idea de quedarte en tierra. Mientras otros operan se siente como un retroceso. Pero el coronel te dice algo que no esperabas escuchar y que no puedes rebatir con facilidad.
Todo lo que sabes va a morir contigo si no lo transmites a alguien que lo lleve más lejos. ¿Aceptas? El primer día frente a 20 candidatos en la sala de instrucción entiendes algo que no habías calculado. Que enseñar lo que sabes es infinitamente más difícil que hacerlo. Porque hacer algo que tu cuerpo ejecuta de forma automática después de años de práctica es una cosa, y encontrar las palabras exactas que permitan a otra persona construir ese mismo automatismo desde cero es un arte completamente diferente que requiere un tipo de habilidad que no se desarrolla en el campo. Tus clases son distintas a las del resto de instructores veteranos desde el primer día, menos gritos, más preguntas dirigidas al candidato, más ¿por qué crees que estás fallando en este punto? Y menos, hazlo otra vez sin explicaciones. Más tiempo dedicado a que el candidato entienda el principio detrás de la técnica en lugar de solo memorizar la técnica. Algunos de los instructores veteranos te miran con el mismo escepticismo con el que tu sargento te miró el día que dijiste que querías entrar en fuerzas especiales. Y uno de ellos te dice directamente que eso no es como se trabaja aquí. Tú sonríes y no dices nada, porque tus candidatos tienen la mejor tasa de paso del proceso de selección de los últimos 10 años y eso no requiere ningún argumento adicional. En la primera promoción que formas hay un candidato que no tiene las mejores marcas en las pruebas físicas ni en las técnicas, que no es el más rápido ni el más preciso con el fusil, pero que tiene algo que los números no miden de ninguna forma, una calma antinatural bajo presión extrema, una capacidad de mantener la claridad de pensamiento en exactamente los momentos en que el resto la pierde. En la prueba de resistencia al interrogatorio, mientras los demás candidatos ceden en algún punto entre las 12 y las 24 horas, él aguanta 36 horas sin revelar ninguna información operacional, no porque haya memorizado técnicas de resistencia mejores, sino porque algo en su estructura psicológica procesa la presión de una manera diferente a la mayoría. Lo pasas. Algunos de los otros instructores no entienden la decisión y lo dicen. 3 años después, ese candidato ya como operador salva una misión tomando en menos de un minuto una decisión que requería manejar 3 variables simultáneas con información incompleta y una calma que ningún otro miembro del equipo pudo mantener en ese momento, y te lo cuenta en un mensaje desde una localización que no puedes mencionar. Ese día sonríes solo en tu despacho. También hay candidatos que no pasan, y a veces la decisión es evidente y a veces es la más difícil que tomas en todo el año. Hay un chico, hijo de militar, que ha pasado toda su vida preparándose específicamente para este momento. Tiene las marcas físicas, tiene la preparación técnica, conoce los procedimientos mejor que cualquier otro candidato de la promoción. Pero en la última semana, en el ejercicio de toma de decisiones bajo estrés extremo sostenido, algo falla que no es habilidad sino carácter. Algo que no puedes ignorar porque en el campo ese fallo no tiene consecuencias administrativas sino consecuencias permanentes. Lo llamas, le dices que no ha pasado, y lo que hace en los siguientes 30 segundos te sorprende, no llora, no se enfada, no busca una explicación que lo exculpe. Solo te pregunta qué tiene que mejorar. Ese año no pasa. Vuelve 2 años después. Pasa. Y en ese momento entiendes con total claridad para qué sirves realmente en este trabajo. No para filtrar a los que no llegan, sino para revelar en las personas lo que necesitan ver de sí mismas para llegar. 20 años de servicio y ya no vas a las misiones, pero eres la razón por la que las misiones funcionan o no funcionan, porque tu trabajo ahora es la inteligencia operacional, y no la inteligencia de las películas de acción donde la información llega perfecta y a tiempo y con el contexto ya interpretado, sino la inteligencia real, que es análisis de imágenes satelitales durante 12 horas seguidas buscando patrones de movimiento en un tejado que podrían ser rutina o podrían ser preparación. Llamadas con fuentes en países que no puedes mencionar en ningún documento que no esté clasificado. Reuniones con agencias aliadas que no reconocen oficialmente que existen. E informes que llevan tu nombre pero que nunca verá nadie fuera de 3 despachos concretos en Madrid. Tienes acceso a información que cambia de forma permanente la manera en que ves el mundo. Y no de una forma inspiradora o que te haga sentir más poderoso, sino de una forma irreversible que hace que ciertos lugares y ciertos nombres y ciertos patrones de comportamiento, que para el resto de las personas son invisibles para ti, estén siempre presentes en la lectura que haces de cualquier situación. Hay cosas que no se pueden desaprender una vez que las has aprendido. Patrones de comportamiento de grupos con actividad terrorista documentada. Rutas de tráfico de armas que atraviesan países que aparecen en los mapas turísticos como destinos completamente normales. Financiación de células durmientes en ciudades europeas que salen en las noticias por sus festivales y su gastronomía. Una noche analizas un volumen de información durante 8 horas consecutivas y llegas a una conclusión que nadie
En la cadena de mando quiere escuchar en ese momento. Una operación que lleva varios meses planificándose tiene un fallo de inteligencia fundamental en su premisa principal. El objetivo no está en la localización que los informes sitúan. Y si la misión sale adelante con el plan actual, hay hombres que van a entrar en una zona comprometida sin saber que está comprometida. Son las 2 de la mañana y tienes dos opciones: esperas a la mañana, buscas confirmación adicional, reduces el riesgo político de llamar a un superior en mitad de la noche con información incompleta. O llamas ahora y detienes la operación. Llamas ahora. El coronel no está contento. Hay plazos que involucran decisiones políticas que van más allá de la operación específica, y te pregunta si estás completamente seguro de tu análisis, y tú le dices que no completamente. Y él dice que entonces esperáis confirmación. Trabajas toda la noche sin dormir y a las 6 de la mañana tienes la confirmación. El objetivo se movió 48 horas antes de la fecha prevista de la operación. La misión se replantea, se retrasa una semana, sale adelante con la nueva información y se completa con éxito total. Nadie fuera de ese despacho sabe que una llamada a las 2 de la mañana de alguien que no estaba completamente seguro fue lo que cambió el resultado, y nadie lo sabrá nunca, y eso también es parte del trabajo. La parte que no genera reconocimiento ni condecoraciones, sino únicamente la certeza privada de haber hecho lo correcto en el momento en que importaba. 25 años de servicio y eres comandante de unidad con 120 hombres bajo tu mando directo. Y la diferencia fundamental con todo lo que has hecho antes es esta: ya no vas al campo. Ya no entras en los edificios, ya no tomas los disparos. Pero tomas las decisiones que determinan quién lo hace y en qué condiciones. Y eso resulta ser el peso más extraño y más continuo que has cargado en toda tu carrera. Cada misión empieza en tu despacho con mapas en las pantallas y termina en ese mismo despacho cuando todos los hombres están de vuelta y el contador cierra en cero. Y en el intervalo entre esos dos momentos tú esperas de una manera que no se puede entrenar y para la que no existe ningún ejercicio preparatorio. Una espera activa y tensa y absolutamente total en la que tu mente repasa de forma continua cada decisión que tomaste en el briefing, si el plan de extracción tiene la robustez suficiente. Para los escenarios que no estaban en los informes de inteligencia, si el punto de apoyo aéreo está correctamente posicionado para los tiempos reales de respuesta. Si le diste al jefe de equipo suficiente margen de decisión autónoma o si lo ataste demasiado a un plan que la realidad del terreno puede hacer irrelevante en cualquier momento. Una noche la comunicación se corta durante 4 horas, y en la sala de operaciones nadie habla en voz alta porque todos saben lo que significa cuando la comunicación se corta, y hay dos posibilidades y una de ellas no es interferencia técnica. Y nadie dice la segunda posibilidad en voz alta porque nombrarla no cambia nada, y si cambia el estado mental del equipo que necesita seguir funcionando con precisión durante esas 4 horas. La señal vuelve y el jefe de equipo está en línea y dice, sin bajas. Objetivo completado. Extrayendo en 20 minutos. Exhalas despacio, y solo entonces te das cuenta de que llevabas 4 horas sin exhalar del todo. Esa noche, cuando llegáis al hospital militar para el chequeo rutinario post-misión y uno de los operadores te ve en él pasillo a las 3 de la madrugada y te pregunta qué haces ahí a esas horas, le dices que estabas esperando que volviesen. Y el hombre no dice nada, pero algo cambia en su cara durante un segundo antes de entrar por la puerta. Hay comandantes que esperan en casa y hay comandantes que esperan en el despacho y tú esperas en la base, siempre. Y ellos lo saben. Y eso también es una forma de liderazgo que no aparece en ningún manual pero que los hombres reconocen y recuerdan durante el resto de sus carreras. 30 años de servicio y la placa de retiro es de metal pesado y brillante y tiene tu nombre grabado con precisión y pesa menos que cualquier objeto que hayas cargado en toda tu carrera. La ceremonia dura 40 minutos exactos. Hay discursos de personas que conoces y algunas que no conoces tan bien como parecen indicar sus palabras. Hay apretones de manos y fotografías y una copa de vino en el salón de actos de la base. Y luego se van todos a sus casas y a sus familias y a sus próximas misiones. Y tú te quedas solo en el patio de la base durante un tiempo que no mides. Miras el edificio donde hiciste tu instrucción básica 30 años atrás. Y la pista de obstáculos está exactamente en el mismo sitio con los mismos colores aunque con la pintura más nueva. Y hay un grupo de jóvenes corriendo con mochilas de 25 kilos con la misma cara de concentración absoluta que tú tenías a 19 años y la misma mezcla de miedo y de determinación que en ese momento no sabías que te iba a acompañar durante toda la vida. No saben que los estás mirando y no saben lo que les espera. Y en ese momento no estás seguro de si eso es algo que deberías envidiarles o algo que forma parte necesaria de cualquier comienzo real.
De alguna manera que no puedes articular completamente, parte de lo que ellos serán ya está en ti. En los instructores que formaste y en las decisiones que tomaste en sus evaluaciones. En los jefes de equipo que acompañaste en sus primeras misiones de mando. En las llamadas a las 2 de la mañana que detuvieron operaciones que habrían salido mal. En las conversaciones con la puerta cerrada que ayudaron a un hombre a seguir adelante cuando estaba a punto de no poder hacerlo. Tu legado no tiene nombre oficial ni monumento ni serie de televisión. Vive en esos hombres que corren y en los que vendrán después de ellos y en los que vendrán después de esos. Conduces a casa con la radio apagada y el silencio del coche no es incómodo sino tuyo. Completamente tuyo de una manera que en 30 años de servicio nunca lo había sido. Porque por primera vez desde los 19 años no tienes que estar en ningún sitio específico a ninguna hora específica ni responder a nadie ni esperar ninguna llamada que cambie los planes del día. No hay misiones pendientes. No hay hombres a los que vigilar. Te sientas en tu sillón en el salón de tu casa y cierras los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, duermes del tirón hasta que amanece. Estos hombres no buscan reconocimiento ni lo esperan. No salen en las noticias con nombre y apellidos ni tienen programas de televisión dedicados a lo que hacen. Y lo hacen de todas formas porque alguien tiene que hacerlo y han elegido ser ellos esa persona. Si este vídeo te ha llegado y has llegado hasta el final, compártelo. No porque el algoritmo lo necesite sino porque hay personas que merecen ser recordadas aunque no puedan contarte exactamente por qué. Nos vemos en el siguiente nivel.